Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es miércoles 15 de noviembre. Estamos estudiando la lección número 7 y el título para el día de hoy, miércoles, es ¿pecado u obediencia? Una pregunta: ¿pecado u obediencia? ¿Cuál de las dos es la que tú practicas? ¿Cuál de las dos tú anhelas? Porque el que vive en pecado lo lleva ¿hacia dónde? A la muerte. Pero el que vive en obediencia es justificado, es perdonado, y aquí en tierra vive con Cristo, espera al Señor para que cuando Él venga, el Señor dé vida eterna. Como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿Qué nos dice? Romanos 6:16. Leámoslo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado, ¿para qué dice? Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Si os sometéis, otra palabra es se entregan a, si se ponen al servicio de, si os dais repetidas continuamente a vosotros mismos, ya sea al pecado o a la obediencia, seréis esclavos o del pecado o seréis esclavos de la obediencia. Pero cada quien tiene recompensa diferente. La recompensa del pecado, muerte. La recompensa de la obediencia, como dice allí en el verso 16, justicia, justificación, perdón. Así es de que, como nos dice allí Pablo, vuelve a enfatizar que la nueva vida de fe no garantiza que estemos libres de pecado. Por eso es que nosotros necesitamos morir diariamente al yo. Cada día muero. ¿Para qué? Para que Cristo reine en nosotros. Eso debe de ser día a día. No de pensar que porque yo ya me entregué al Señor Jesús y ya Él vive en mí y ya no me preocupo. Debo de diariamente morir al yo, alimentar el espíritu con la oración, con el estudio de la palabra de Dios, el compartir de las bendiciones con otros. Todo eso hace que nuestro espíritu, nuestra nueva naturaleza, esté en obediencia a nuestro Señor Cristo Jesús. La vida de fe hace posible la victoria sobre el pecado.
Dice la vida de fe. ¿La vida de fe en qué o en quién? Es la que nos hace posible la victoria sobre el pecado. La vida de fe en Cristo. Teniendo los ojos puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, es como recibimos de parte de Él fortaleza para poder salir victoriosos en las tentaciones que el enemigo pone delante de nosotros. Por eso nos dice que en Cristo somos más que vencedores. La vida de fe hace posible, dice la lección, la victoria sobre el pecado. De hecho, solo a través de la fe podemos tener la victoria que se nos promete. Solo a través. No hay otra cosa, no hay otro camino, no hay otra forma. Solo por la fe en Cristo Jesús. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que yo debo de mantener una comunión con Dios, escuchando los consejos que Él nos da a través de su palabra. Luego nos dice, luego de personificar al pecado como un rey que somete a sus súbditos, Pablo ahora vuelve a la figura del pecado como un amo que exige la obediencia de sus siervos. Exige. No es que si quiere. Exige. Es un amo cruel. Es un amo que se goza al ver a sus siervos sufrir. Pero ¿cuántas personas todavía, mirando y sabiendo que todo eso lo lleva a la muerte, siguen esclavos? ¿Cómo pueden salir de la esclavitud? Buscando, levantando la vista al cielo y pidiéndole a Dios la ayuda. Así es como el ser humano recibirá ayuda del cielo. Pablo señala que una persona tiene la opción de escoger a su Señor. Hay dos señores. El príncipe de este mundo, Satanás, y el príncipe del reino de los cielos, Cristo Jesús. Pero me dice que tengo la opción, la persona tiene la opción de escoger a quién servir. Escogeos hoy a quién sirváis. ¿Se acuerdan quién dijo esas palabras? Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada uno de nosotros tenemos la opción de escoger al Señor a quien serviremos. Puede servir al pecado, pero ya sabe hacia dónde lo lleva, a la muerte. O puede servir a la justicia, que conduce a la vida eterna. ¿A cuál Señor tú anhelas servir? Para Pablo, no hay un término medio. O es uno o es el otro. No puedo decir ni soy de este ni soy del otro. No. El que conmigo no recoge, ¿qué dijo el Señor? Desparrama. El que conmigo
no es, contra mí es. Solo hay claridad y oscuridad. Para Pablo no hay término medio, ni deja espacio para avenencias, o sea, para algunos escondrijos de decir me quedo aquí. No, es una cosa o la otra. Para ti y para mí tenemos que escoger o vivir para Cristo o vivir contra Cristo. ¿A quién y cómo serviremos? ¿Serviremos a Cristo o estaremos sirviendo a Satanás? No hay término medio, hermano. Es una cosa o la otra, porque al final nos enfrentamos a la vida eterna o a la muerte eterna. No podemos servir a dos señores. Amaremos a uno, aborreceremos al otro. Pero hoy en día, la gran mayoría vive sirviendo a los dos señores. Las dos naturalezas se alimentan. Y por eso hay unas luchas tremendas en el interior de cada persona. Y como la naturaleza carnal está fuerte, en la gran mayoría de veces sale vencedora. Y le echamos la culpa a Dios, el por qué. El por qué me está pasando esto, por qué caí en esto. Es que cada uno de nosotros, con el libre albedrío que el Señor nos ha dado, decidimos a qué Señor servir. En Romanos 6:17 nos dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. ¿De qué forma amplía Pablo lo que dijo en Romanos? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos, erais, está hablando del pasado, erais, y ahora ya no eres esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo rompió las cadenas cuando tú abriste tu corazón para que Él morase en ti. Y dice que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Entonces, vemos el secreto, es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vendrán para nosotros bendiciones en gran abundancia. Es interesante observar que la obediencia está ligada a la doctrina correcta. Aquí el término griego para doctrina significa enseñanza. Así es de que cada uno de nosotros se nos anima a obedecer la palabra de Dios. A los cristianos romanos se les había impartido los principios de la fe, los principios de la fe cristiana, que ahora obedecían. ¿Qué principios
te han sido dados a ti, tú que vives esperando su segunda venida? ¿Qué principios se nos han dado? ¿Qué valor les damos a ellos? ¿Obedecemos o desobedecemos? ¿Los ponemos en práctica o los ignoramos? A los cristianos romanos se les había impartido los principios de la fe cristiana que ellos, dice, obedecían. Por eso para Pablo, cuando los cristianos obedecieron de corazón la doctrina correcta, la enseñanza correcta, esta ayudó a los romanos a convertirse en siervos de la justicia. ¿Quiere usted ser un siervo de la justicia? Entonces, tiene que obedecer la doctrina correcta, la enseñanza correcta, para que nuestra fe esté cimentada sobre lo correcto, sobre Cristo, el ser perfecto que vivió entre nosotros. A veces oímos decir que la doctrina no importa, siempre y cuando mostremos amor. Cuidado, no basta con que nosotros oigamos decir que la doctrina no importa. Sí, es muy importante, porque ella va enmarcando hacia dónde, la ruta hacia dónde estoy yendo. Esa es una expresión muy simplista de algo que no es tan sencillo. Como se dijo en una lección anterior, Pablo estaba muy preocupado por la falsa doctrina a la que la iglesia de Galacia había sucumbido. Por eso es importante, hermanos, ¿qué es lo que creemos? ¿En qué está cimentada nuestra fe? Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para el día de hoy. La santificación es una obra cotidiana. Que nadie se engañe pensando que Dios perdonará y bendecirá a los que están pisoteando uno de sus requerimientos. La comisión voluntaria de un pecado conocido silencia el testimonio del Espíritu y separa el alma de Dios. Cualquiera sea el éxtasis del sentimiento religioso, Jesús no puede morar en el corazón que desobedece la ley divina. Dios honrará a aquellos que lo honran. Esto está en La edificación del carácter, página 91. Nadie puede servir a dos señores. Los hijos del maligno son los siervos de su Señor, el cual se entregaron para obedecerlo. Son sus siervos y no pueden ser siervos de Dios a menos que renuncien a todas sus obras. No puede ser inofensivo para los siervos del Rey Celestial tomar parte en los placeres y diversiones en que participan los siervos de Satanás, aun cuando repitan a menudo que las tales diversiones son inocentes. Dios ha revelado verdades sagradas y santas que han de separar a su Hijo de los impíos y purificarlos para sí. Los adventistas del séptimo día deben vivir conforme a su fe. Los que obedecen los 10 mandamientos consideran el estado del mundo y las cosas religiosas desde un punto de vista completamente diferente del que tienen los que profesan ser cristianos, pero son amantes de los placeres
rehúyen la cruz y viven violando el cuarto mandamiento. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 358. Una gran cantidad de los que profesan ser siervos de Cristo no lo son en realidad. Están engañando sus almas para su propia destrucción. Mientras profesan ser siervos de Cristo, no viven en obediencia a su voluntad. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Muchos, mientras profesan ser siervos de Cristo, obedecen a otro amo, trabajando diariamente en contra del Maestro al que profesan servir. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 394. Encareced al tentado a que no mire las circunstancias, a su propia flaqueza, ni a la fuente de la tentación, sino el poder de su palabra, cuya fuente es toda nuestra. En mi corazón, dice el salmista, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por las palabras de sus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Muchos, vencidos por la tentación, se sienten humillados por sus caídas y les parece inútil acercarse a Dios. Pero este pensamiento es del enemigo. Cuando han pecado y se sienten incapaces de orar, decirles que es entonces cuando deben orar. Bien pueden estar avergonzados y profundamente humillados, pero cuando confiesan sus pecados, aquel que es fiel y justo se los perdonará y los limpiará de toda iniquidad. No hay nada al parecer tan débil y no obstante tan invencible como el alma que tiene su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador, Cristo Jesús. Ministerio de Curación, página 136. Si es de que, hermanos, siervos del pecado, siervos de la justicia, no hay otro. O somos de uno o somos del otro. El contraste es muy marcado. Si después del bautismo pecamos, ¿quiere decir que no somos verdaderamente salvos? Siervos del pecado, siervos de la justicia. ¿A quién servimos? El contraste, dice, es muy marcado. Si después del bautismo pecamos, ¿será que ya cedimos a ser siervos del enemigo? Mire lo que nos dice Primera de Juan, cuando nos dice que ¿qué somos nosotros? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Somos pecadores, todos. Tenemos tendencias hacia el mal, pero que nuestra vista esté puesta en Jesús. Si caemos, pronto debemos nosotros arrepentirnos y confesar nuestra falta, nuestro pecado, y aferrarnos nuevamente del Señor Jesús,
Quiere decir, como dice aquí, quiere decir que no somos verdaderamente salvos si hemos pecado ya estando en la iglesia. Como nos dice el Señor, todos somos pecadores. Él está como nuestro sumo sacerdote para interceder. Si el día de hoy quebranté un mandamiento, Él está presto para escuchar mi confesión, mi arrepentimiento, y Él prestamente vendrá a socorrerme. Pero si peco y me quedo callado, si peco y me alejo de Jesús, allí está el peligro. Pero si pequé y vengo a Cristo arrepentido, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso nos dice, ¿cuánto nos ayuda este pasaje a entender lo que significa ser seguidor de Cristo y aún así estar sujeto a caer? Nosotros estamos sujetos a caer, pero no nos quedemos en el suelo. Levantémonos, tomados de la mano de Cristo. Él está presto. Él tiene la mano extendida. Tenemos que aferrarnos a Él. Y de esa manera no seremos siervos del pecado, seremos siervos esclavos de Cristo. Y el Señor Jesucristo, Él es amor, Él es misericordioso. Él no nos trata con mano dura, sino que nos trata como a sus hijos. Que el Señor les bendiga. Tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.